acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy buen domingo para todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Darío Mizrahi. Como siempre, como cada domingo a esta hora, les doy la bienvenida a Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. ¿Cómo han pasado esa semana? Estamos arrancando hoy el 12º episodio número 12 de esta aventura en la cual tratamos de adentrarnos en algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo y en el marco de una crisis sin duda que estamos viviendo para aquellos que creemos en los valores de Occidente. Bueno, como siempre me pueden escribir a @DarioMizrahi, mi cuenta de Instagram. Saben que les respondo, saben que ahí hay espacio para dialogar, para discutir, para conversar. Incluso cuando me hacen críticas a veces algunas un poquito agresivas, también las respondemos, por supuesto, siempre tratando de que aporte al debate y a la discusión. Bueno, una semana que pasó que sin dudas para todos aquellos que seguimos lo que pasa en el mundo ha sido imposible no seguir prácticamente como si se tratara de una serie, de un thriller, de una película, todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio a partir de lo que fueron, yo creo que 2 de las operaciones, aunque hay que decir que fue todo parte de una gran operación antiterrorista de las más espectaculares de las que tengamos registro. Me refiero a la operación Bip Bip, a la operación Caballo de Troya, la operación que provocó un desastre realmente en la organización Hezbollah. Esta organización libanesa, pero muy fuertemente influida, financiada y entrenada por la República Islámica de Irán, que como sabemos desde el momento inicial de la guerra entre Israel y Hamás, empezó a atacar de forma sistemática desde el Líbano hacia el norte de Israel. Lo que obligó obviamente a Israel a mantener el frente norte siempre abierto, aunque con el foco puesto principalmente en el sur, con el foco principalmente puesto en Gaza. Es imposible igual no seguir de cerca todo lo que ocurría en el norte, teniendo en cuenta que los sucesivos ataques perpetrados por Hezbollah dejaron a más de 45 personas, por lo menos 46 personas asesinadas, muchos de ellos civiles, y provocaron que más de 60.000 personas tengan que dejar sus hogares, producto de que a diario prácticamente caen los cohetes lanzados por Hezbollah y algunas zonas donde es realmente demasiado peligroso seguir viviendo. Esto además de destrozos de casas, de instalaciones, de incendios forestales causados por muchos de los cohetes de Hezbollah. Eso hacía que Israel nunca pudiera desviarse de ese foco, además de que tampoco podía desviarse de lo que ocurría en el sur, pero mucho más al sur de Gaza. Me refiero ya al frente de Yemen, con los ataques que circunstancialmente lanzan los hutíes, y por supuesto todo lo que viene desde la República Islámica de Irán. Ahora, más allá de contar un poco lo que fueron estas operaciones que se realizaron esta semana allí en Líbano, que tuvieron también efecto en Siria y te diría que también golpearon a Irán, vamos a tratar de entender por qué Israel está ante un dilema que te diría que amenaza y compromete el futuro de por lo menos cómo se van a resolver estas grandes crisis o esta gran crisis que se ha abierto desde el 7 de octubre. Y es el dilema
que tiene que ver con un país y un Estado que ha demostrado una enorme capacidad para responder a la agresión que sufrió el 7 de octubre. Estamos hablando de la mayor masacre sufrida por el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial, donde ha demostrado Israel una increíble capacidad militar, de inteligencia, todo de alguna manera lo que no se había mostrado en la previa del 7 de octubre, pero cómo, a pesar de los éxitos militares indiscutibles que ha conseguido en estos 11 meses, al mismo tiempo, de algún modo está todo eso en peligro por la crisis interna que está generando dentro, insisto, de Israel, el drama, la tragedia de los rehenes que continúan en Gaza. 101 por lo menos de ellos, no sabemos cuántos vivos, pero eso que está desgarrando a la sociedad israelí, de alguna manera compromete la resolución de los conflictos militares, que por cierto, insisto, si uno analiza la cuestión de un punto de vista pura y exclusivamente bélico, muestran un éxito realmente notable por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Vamos a poner un poquito, insisto, de contexto primero, para entender cómo llegamos hasta acá. Hemos hablado aquí de la tríada del terror, para referirnos de alguna manera a cómo detrás de Hamás y de su ataque el 7 de octubre, detrás de Hezbollah y sus ataques continuos desde el norte, desde el Líbano, detrás de los hutíes o hutis en Yemen, detrás de las milicias que se encuentran en Siria y en Irak, está la República Islámica de Irán, que tiene como un eje casi fundacional de toda su estrategia de desarrollo en Oriente Medio, en la búsqueda de ser la nación que sea la nación que prime dentro de lo que es el mundo islámico, tiene como un eje la destrucción de Israel y convertir a Israel como el gran enemigo regional y el país que debe desaparecer de Oriente Medio. Ese ha sido desde el principio un objetivo de Irán. Y es en esa línea que financia a todos estos grupos, los organiza, los entrena y les da los recursos y muchas veces hasta dicta sus políticas y dicta sus acciones. Hezbollah, sin duda, es la organización más importante de las que responde a Irán, porque es la organización más íntimamente ligada a la Guardia Revolucionaria, que es el cuerpo dentro de la República Islámica de Irán, que se dedica a hacer este tipo de operaciones militares y de inteligencia al servicio del líder supremo, y porque es la que más ha utilizado para realizar ataques. No perdamos nunca de vista, no olvidemos nunca que cuando hablamos de Hezbollah no solo hablamos de una organización que es muy importante en el Líbano, con una enorme capacidad de poder económico, militar y político el Líbano, sino que es además la organización que realizó los ataques de la Embajada de Israel y de la AMIA en la Argentina en 1992 y 1994, además de una larguísima historia de ataques terroristas en el mundo. Ahora, esta tríada del terror lo que hizo fue desde el mismo 7 de octubre, tras el impacto que generó el ataque de Hamás, empezar a bombardear a Israel desde todos los frentes posibles, para aislarlo, para buscar ahogarlo, para buscar destruirlo. En ese contexto, en esa línea, lo que hay que decir es que Israel viene realizando una serie de operaciones militares y de inteligencia que han tenido un éxito realmente muy importante. Porque si uno analiza, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, el primer objetivo que se había trazado Israel era la destrucción de Hamás como una organización militar en condiciones de amenazar a los ciudadanos israelíes. El segundo objetivo era, por supuesto, la recuperación de los rehenes, la liberación de los más de 250 rehenes que habían sido secuestrados aquel 7 de octubre. Sabemos que hoy Hamás, como organización militar, está prácticamente destruida. Sigue existiendo a modo de célula, puede seguir existiendo a modo de un movimiento político al cual hay lamentablemente muchos palestinos radicalizados que siguen apoyando y que pueden querer sumarse y que pueden incluso estar dispuestos a morir en nombre de las ideas de Hamás, pero en cuanto a su capacidad de realizar algún tipo de operación de gran alcance, hoy está totalmente desarticulada.
eso es importantísimo tenerlo en cuenta. O sea, la operación militar en Gaza ha sido exitosa. Porque además fue exitosa porque las bajas militares israelíes han sido muy bajas en términos comparativos con el nivel de daño causado a Hamás. Obviamente han muerto muchos civiles también, pero incluso bajo cualquier estándar de una guerra convencional, la proporción de civiles en relación a combatientes muertos es una proporción que muchos estiman en 1 a 1, es decir, un civil muerto por cada terrorista, por cada combatiente, que es la verdad un promedio absolutamente normal en cualquier guerra normal, y esta no es una guerra normal, porque Israel está peleando contra un grupo terrorista que, lejos de proteger a sus propios civiles, los utiliza como escudos. Con lo cual es sin duda un éxito a nivel operacional. Además hay que tener en cuenta que se logró la eliminación de Mohamed Dief, que era uno de los máximos jefes, el máximo jefe militar de Hamás, y que también se logró la eliminación del jefe político de Hamás, del jefe del buró político Ismail Haniyeh, eliminado en Irán. Así que ahí hay que plantear un primer éxito de las operaciones militares israelíes. Si nosotros miramos lo que está pasando, por ejemplo, con Irán como la amenaza madre, bueno, Israel le ha dado un par de golpes durísimos a Irán. El primero es el que acabamos de mencionar. Esa es otra operación realmente de película. ¿Cómo fue eliminado Ismail Haniyeh? Haniyeh vivía en Qatar, era alojado por los cataríes, que como sabemos es una monarquía islámica que ha tenido vínculos históricos con Hamás y con otras organizaciones terroristas, y que les daba acogida y que se presenta hoy como negociador en muchas de las conversaciones que se han mantenido en Doha y también en Egipto. Bien, lo cierto es que cuando asume el nuevo presidente de Irán, Pezeshkian, tras la muerte en un accidente de helicóptero de Ebrahim Raisi, lo reciben para que vaya a visitar, para que vaya justamente a la Jura, lo recibe la Guardia Revolucionaria a Haniyeh, lo alojan en un complejo ultra secreto en Teherán de la Guardia Revolucionaria, y ahí logran poner una bomba y matarlo. Ustedes imagínense el nivel de humillación que supone esto para Irán, que a un invitado de la importancia que tiene Haniyeh para Irán lo hayan podido matar cuando estaba en Teherán bajo la custodia de la Guardia Revolucionaria. Todavía no está claro los detalles de ese operativo, que obviamente Israel no se lo adjudicó, pero es difícil imaginar que otro actor haya podido realizar un ataque de ese tipo, porque tenés que tener una capacidad de infiltración sobre tu enemigo extraordinaria. Bueno, no fue el único golpe a Irán. Recordemos lo que fue el ataque sobre la unidad que tenía la Guardia Revolucionaria en Damasco. Un ataque muy cerquita de la embajada de Irán en Damasco, que eliminó a muchos de los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní con capacidad de acción en Siria. Bueno, ese ataque desató el primer ataque directo de Irán a Israel en su historia, que fue el famoso ataque de abril, en el cual atacó con drones, atacó con misiles, atacó con distintos armamentos. Y ese fue otro éxito que tuvo la defensa israelí, que es que prácticamente ningún cohete terminó impactando en territorio israelí. Lograron, entre la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaérea Arrow, la defensa también ejercida por la aviación israelí, la cooperación de los socios internacionales, de los aliados como Estados Unidos, como Reino Unido, como Francia, incluso como Jordania, y hasta la propia Arabia Saudita, permitieron repeler por completo ese ataque. Fue una humillación para Irán eso. Y podríamos sumar también que tan desarticulado quedó Irán que ni siquiera pudo responder como se esperaba que iba a responder a la muerte de Haniyeh, y eso que habían jurado responder a esa muerte. Bueno, si miramos Hezbollah, vamos a encontrar algo parecido. Hay que hablar, por ejemplo, de cómo Israel logró eliminar a Fuad Shukr, que era uno de los máximos comandantes de Hezbollah. O también de cómo, por ejemplo, Israel pudo desarticular un plan que había montado Hezbollah
hace algunas semanas nada más, para en respuesta a la muerte de Fuad Shukr, realizar un ataque masivo aéreo con cohetes de distinto tipo, y cómo minutos antes de que fuera lanzado ese ataque, en lo que fue un contragolpe preventivo, Israel logró inutilizar y desactivar muchos de los sistemas de lanzamiento de misiles que iban a ser utilizados por Hezbollah en dicho ataque. Con lo cual lo que iba a ser un ataque fenomenal se terminó convirtiendo en un ataque menor, uno más de los que viene haciendo Hezbollah. Y es en ese marco que se produce este caballo de Troya de esta semana, donde se logra interferir en los equipos de comunicación de Hezbollah para que los principales terroristas o miembros de algunas de las principales unidades terroristas de este grupo terminen muriendo. Se calcula ya más de 30 muertos, que haya 400, 500 heridos graves y más de 3.000 heridos, digamos, no tan graves, producto de que les explotan los equipos de comunicación. Y eso fue otra operación realmente de película o de ficción, porque todo parte de una decisión que había tomado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, del que vamos a estar hablando más adelante, de ante la perspectiva de la capacidad israelí para interceptar las comunicaciones comunes, les dice a sus miembros y a sus integrantes: entierren los celulares porque Israel va a detectar nuestras comunicaciones. Y dice, hay que empezar a utilizar métodos de comunicación de menor tecnología, pero que utilicen, por ejemplo, frecuencias de radio, que son mucho más difíciles de interceptar. Y allí aparece entonces la decisión de empezar a usar los beepers, los pagers, este sistema de mensajería de texto bastante rudimentario, que sobre todo tuvo bastante popularidad en los 90, y que también deciden empezar a utilizar muchos walkie-talkies o handys. Bueno, por lo que hemos podido reconstruir hasta ahora, lo que lograron, de vuelta, Israel no se adjudicó este golpe, pero es difícil imaginar que otro actor que no sea Israel sea capaz de tener la tecnología y la capacidad para hacer esto. Lograron crear empresas fantasma que o bien compraron a los fabricantes estos beepers y estos walkie-talkies, o bien directamente los fabricaron de cero, es decir, empresas creadas exclusivamente para esta operación que pudieron quizás fabricar de cero estos beepers y estos walkie-talkies para que pudieran tener la misma funcionalidad que los originales, fueran exactamente igual que los originales, pero tuvieran una pequeña cantidad de explosivo adherida a la batería, además de un sistema de activación remota que permitiera que ante el envío de un mensaje o ante el envío de una señal pudieran detonarse cuando se decidiera. Y no solo eso, sino que lograron además penetrar en las redes de comunicación y de suministro de Hezbollah al punto de lograr que Hezbollah compre justamente estos dispositivos creados por estas empresas que habían sido interferidas, y que terminara Hezbollah pagándole a quienes lo estaban atacando, comprando y distribuyendo entre sus principales miembros terroristas estos dispositivos de comunicación, para que 5 meses después de que se hicieran estas compras, primero este martes explotaran simultáneamente los beepers y después el miércoles explotaran simultáneamente los handys o los walkie-talkies, causando el desastre y generando pánico, imposibilitando las comunicaciones, diezmando en algún punto a la organización en buena medida. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay un dilema? Porque al mismo tiempo que se producen todos estos avances indiscutibles en términos militares, hay toda una división interna, porque hay muchas voces dentro de Israel que plantean: no, hay que parar la ofensiva, hay que parar la ofensiva con Hamas, hay que parar la ofensiva con Hezbollah, porque hay que llegar a una negociación que permita, como sea, la liberación de los 101 rehenes que quedan, como sea, incluso aún cumpliendo con los requisitos que plantea Hamas. Y entonces, claro, la presión que empieza a haber sobre el gobierno, un gobierno que, hay que decirlo, estaba en un punto
de muchísima conflictividad y de mucha división interna en el país antes de que estallara esta guerra, y que se ve cada vez de alguna manera más presionado, con lo cual la pregunta es: ¿cuánto tiempo más puede sostener Israel una serie de guerras en donde da la sensación de que le está yendo bien, de que está cerca de alcanzar sus objetivos, aunque todavía le falta? ¿Y hasta qué punto no puede haber allí un riesgo de que se termine agrandando la crisis interna dentro del país, que vuelva muy difícil sostener estos esfuerzos bélicos? ¿Y hasta qué punto no existe el riesgo de que para contener la crisis interna se termine quizás llegando a algún tipo de negociación que pueda calmar momentáneamente por ahí la tensión social, pero al precio de dejar una vez más vivos a todos estos enemigos que, está claro, son una amenaza gigantesca para Israel, porque lo único que les interesa es la destrucción por completo del Estado de Israel? Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Pero para poder analizar, entender, comprender lo que está pasando, nos vamos a dar realmente un verdadero lujo, que es la posibilidad de conversar con Gabriel Ventasgal, que es periodista, analista, que conoce Oriente Medio realmente como pocos y que está ahora en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá te saluda Darío Mizrahi. ¿Qué tal? Un abrazo, Darío. Gracias por la invitación. Por favor, a vos gracias por estar. La última vez que conversamos, yo creo que había sido en abril, poco después de que, o horas después de que Irán lanzara este gran ataque masivo y fallido claramente sobre Israel. Y me acuerdo, porque me quedó muy grabado, que ya en ese momento vos planteabas, bueno, más allá de lo que pueda hacer Irán, que quedó demostrado que no tiene hoy demasiada capacidad, por lo menos en este punto, para atacar a Israel, más allá de lo que está pasando en Gaza, donde Israel está cada vez más cerca de ir cumpliendo sus objetivos, el eje, lo más importante, lo central, la prioridad está en el norte. Está en la lucha con Hezbollah, porque allí hay decenas de miles de desplazados que Israel va a tener que justamente pasar a la ofensiva contra Hezbollah para lograr que vuelvan a sus casas. Mi pregunta entonces para comenzar esta charla, Gabriel, es, bueno, ¿llegó ahora sí el momento de concentrar todos los esfuerzos en el norte y contra Hezbollah para resolver esto? Yo creo que depende más de Hezbollah que de Israel. Creo que Israel hace tiempo ya está preparada para una guerra abierta en donde tenga la posibilidad de destruir buena parte de los activos que tiene Hezbollah. Y los activos son aproximadamente 200.000 cohetes, parte de ellos misiles, unos 56.000 soldados fijos. Es verdad que Israel ha matado unos cuantos ya, y también 3.000 kilómetros de túneles. Entonces, esos activos deben ser reducidos si es que Israel quiere pedirle a la población que vuelva al norte. Como esos activos por ahora siguen vigentes, Israel intenta llevar a Hezbollah a una guerra. Y Hezbollah lo entiende perfectamente, y por eso lo único que han hecho en las últimas horas y días es amenazar. Y hoy empezó a haber un poco más de movimiento, pero todavía no se ve que es el comienzo de una guerra abierta, como muchos israelíes creemos que sería bueno para Israel. A ver, entonces, lo que vos decís, Gabriel, es, depende más de Hezbollah en el sentido de que Israel no quiere iniciar directamente una guerra abierta, pero está esperando que lo haga Hezbollah, pero Hezbollah todavía no se decide hacerlo. Sí, totalmente. Israel está dispuesta a una guerra abierta. De hecho, pasó soldados del sur al norte, lo sacó a la franja de Gaza. Lo que pasa es que para poder una guerra abierta, Israel tiene que atacar a objetivos determinados. Y Hezbollah debería responder de otra manera. Debería disparar mucho más cohetes y más al sur que Haifa. Y no lo hace. Y no lo hace justamente porque entiende las consecuencias de algo así. Entonces, ¿qué hace Israel mientras? Y bueno, mientras hace un operativo como el de los Vipers, mata a muchos líderes, mató a 400 ya, y ataca objetivos como los de hoy, que atacó a 50, 70 objetivos importantes de Hezbollah. Bueno, eso también sirve para ir desgastándolos. Pero realmente yo creo que este gobierno quiere una definición más rápida. Ahora, ¿qué pasa si se extiende esta situación? Digo, si Hezbollah, consciente
del riesgo que tendría ir hacia una guerra abierta con Israel, sigue de alguna manera en este juego donde no termina de hacer los ataques que tiene que hacer para desatar una guerra, pero al mismo tiempo hay una ventana, entiendo yo, de tiempo para que Israel siga con esta situación de desgaste. El tiempo lo determina más que nada los habitantes que están en el sur y que tienen que volver a sus casas, que son unos 80.000, 90.000. Son esas mismas personas que, por ejemplo, que vivían en una ciudad determinada del norte y que ahora han duplicado un colegio y los niños, en vez de estudiar en sus colegios en Kiryat Shmona, por ejemplo, están estudiando en Natania. Entonces, ese tipo de presión. Lo que pasa es que el norte, muchas de las casas están afectadas por los misiles que cayeron. Y no te extrañe, y esto es importante también para el sur, que lo que veamos en Israel es que no todas las familias regresen a sus casas ni en el sur ni en el norte, pero que cambie la población, que parte de los israelíes, muy defensores, muy sionistas, que dicen que hay que cuidar las fronteras, se vayan a vivir enfrente de la Franja de Gaza para marcar presencia. O sea que yo calculo que va a haber un cambio poblacional dentro de Israel, en donde muchas más personas van a ir a vivir a lugares que son considerados quizás de peligro de frontera. Ahora, si se desata esta guerra abierta con Hezbollah, ¿cómo la imaginás? ¿Qué parecidos, qué diferencias tendría con la guerra contra Hamás? ¿Y cuál sería el objetivo, digamos? Porque claramente Israel no se propondría la destrucción total de Hezbollah como sí se lo propuso con Hamás. Sí, incluso con Hamás tampoco se lo propuso. Con Hamás lo que dijo es hay que hacer, de hecho, 3 o 4 cosas. Recuperar los secuestrados, por un lado, debilitar sus capacidades bélicas, o sea, que no tengan con qué dispararnos, bajarlo del gobierno y evitar que se vuelvan a rearmar. O sea, esos son los 4 objetivos. Fíjate que no dicen hacer desaparecer a Hezbollah porque es imposible, es un grupo terrorista que es una idea. Sí lo podés debilitar de tal forma que se transforme en irrelevante. Yo creo que el objetivo con Hezbollah sería más moderado, es debilitar muchísimo su capacidad bélica, a tal punto de que los propios árabes, en este caso del Líbano, quizás puedan volver a tomar el control del país. Hay varias diferencias. Creo que Israel sí podría atacar contundentemente desde el aire sin necesidad de meter la cantidad de soldados que entró dentro de la Franja de Gaza. Porque en un caso había rehenes y en otro caso en principio no. Y creo también que Israel va a atacar todo el Líbano. Porque al fin y al cabo, por más que el Líbano tenga mayoría que son cristianos o sunitas, al fin y al cabo es todo el país que permite que Hezbollah actúe. Entonces es probable que Israel salga una guerra contra todo el Líbano y los sunitas y los cristianos lo saben perfectamente y por eso intentan impedir que Hezbollah los lleve a ellos una guerra. Claro, lo cual podría hacer que crezca la presión interna en el Líbano contra Hezbollah de alguna manera. Claro, eso es una gran diferencia con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tenés que, por un lado, mucha gente de la Franja de Gaza apoya a Hamás. O sea, lo que te dice en general la prensa, que hay que diferenciar entre la población de la Franja de Gaza y Hamás, bueno, está muy lindo si tú eres una persona políticamente correcta, pero no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista fáctico. Buena parte, o X porcentaje importante de la población de la Franja de Gaza apoya a Hamás. Incluso en Cisjordania, Gabriel. Claro, por supuesto, entonces no nos engañemos, eso por un lado. Y por otro lado, la diferencia también sustancial es que jamás la oposición que podría llegar a formarse en la Franja de Gaza jamás la erradica disparándole a las personas en las piernas. Es un poco diferente cuando Hezbollah está luchando y tiene una oposición interna que son los sunitas y los cristianos que entienden perfectamente que Hezbollah es el problema. Ahora, en este contexto, obviamente, es muy notable lo que pasó esta semana, lo que pasó el martes, lo que pasó el miércoles, esta operación con los beepers, con los handys, con los walkie-talkies. ¿Cuánto golpeó realmente a Hezbollah esta operación? Mira, fuera de lo que puede llegar a haber afectado físicamente, porque no sabemos la cantidad de muertos. O sea, sí, Hezbollah dice alrededor de 40 muertos. Pero si Hezbollah te dice 40 muertos, probablemente sean 10 veces más. Entonces, no sabemos hasta qué punto realmente ha dañado, por ejemplo, las fuerzas Radwan, que son los que mejor saben combatir. Suponemos que tenían todos beepers o algo parecido.
hoy Nasrallah dijo que el golpe a Hezbollah ha sido un golpe duro. Y eso viniendo de Nasrallah ya te explica que realmente le afectó su capacidad. Él también ha dicho de que aquella persona que tenga una mano seguirá combatiendo con una mano, y el que tenga un solo ojo seguirá combatiendo con un solo ojo. Porque el sueño de ellos es llegar al paraíso y recibir las 72 vírgenes y toda la imagen que tienen de que la vida terrenal no importa, sino la vida futura. Entonces, militarmente, es de suponer que lo ha afectado mucho, pero yo creo que lo ha afectado más desde el punto de vista de la humillación que ha recibido. Ten en cuenta que en el año 2000 Israel se retiró del sur del Líbano y Nasrallah se ocupó de explicarle a todo el mundo que él y Hezbollah habían derrotado el ejército más poderoso del mundo. Y entonces, al decir eso, él pasó a ser la figura más popular del Medio Oriente, tanto es así que Yasser Arafat, convencido de que quizás era verdad, salió una intifada para poder superar la fama de Nasrallah. Entonces Nasrallah tenía un momento de fama. Hoy es todo lo contrario. Ahí las redes sociales se ríen de Nasrallah y de Hezbollah, a tal punto que tú sabes que en el Medio Oriente la forma de medir el clima político es, fíjate lo que dicen las caricaturas. Sí. Y las caricaturas contra Hezbollah y contra Nasrallah son bastante elocuentes de lo que piensa el mundo árabe islámico con respecto a este hombre que amenaza mucho, pero en la hora de la verdad ejecuta poco. Ahora, claro, porque encima fue una orden directa de él: entierren sus celulares y empecemos a utilizar los beepers que ellos mismos compraron, ya con inoculados de alguna manera con lo que los terminaría matando. Sin duda Israel hizo una acción que la verdad es que mientras que estamos hablando de esto, te pusiste a pensar, Darío, que probablemente estemos ante presencia del comienzo de una película de Hollywood. Sin duda. Este tema va a ser llevado seguramente al cine porque hay que ser realmente audaz para hacer lo que hizo Israel. La pregunta es si van a seguir las sorpresas. Si van a seguir las sorpresas, Israel puede llegar a recuperar la imagen de poderosa que perdió el 7 de octubre. O sea, puede volver quizás a recomponer esa imagen que necesitas para amedrentar a los demás. Bueno, ese para mí es uno de los temas centrales. Te quiero preguntar por eso. Si vos analizás lo que pasó, lo que fue toda la respuesta israelí el 7 de octubre, contra Hamas, contra Hezbollah, contra Irán, la sensación es que está siendo muy eficaz en términos militares esa respuesta. ¿Lo ves así? ¿Cuán cerca está de cumplir con los objetivos que se había planteado? Mira, te voy a relacionar con la introducción que hiciste mientras estaba escuchando lo que hablabas antes, que tiene que ver con las crisis internas dentro de Israel. Yo creo que pensarlo con lo que te estoy diciendo ahora como algo más general, ¿verdad? Yo creo que Israel durante muchos años ha desarrollado una situación en donde 4 élites, en términos argentinos, 4 castas, tenían el dominio sobre la agenda, y estas mismas castas se producían donde una persona traía a otra persona que ideológicamente era muy parecida. Y estas 4 fuentes de poder importantes que hay en Israel son la prensa israelí, que es claramente, enfermamente, diría yo, anti-Netanyahu, salvo un canal que es enfermamente pro-Netanyahu. La prensa israelí, si te guías por lo que dice la prensa israelí, Israel está perdiendo la guerra. Claro. Entonces, tenés la prensa israelí, la justicia en Israel, donde no tiene ni lógica, ni pies ni cabeza que en un país que ganan los conservadores las elecciones, la Suprema Corte de Justicia tenga inmensa mayoría de universalistas, algunos de ellos de extrema izquierda. Entonces, en términos argentinos sería Zaffaroni, pero con esteroides. Entonces, lo segundo es la justicia. Tercero, la élite militar. Y cuarto, la academia. Entonces, son 4 focos de poder muy claros ideológicamente. Y esto viene a colación a, bueno, por un lado, la reforma judicial que se está infiltrando era justamente para que la justicia israelí tenga un poco más de color variopinto y que no sea que amigo trae amigo, especialmente cuando un juez deja de decidir en base a la ley y él se cree Platón, que está más allá de la ley y
él se cree con derecho de poder decidir en base a lo que él considera que es moral. Entonces ahí tienes un tema, pero otro tema es el tema del ejército, y el ejército israelí estaban convencidos que jamás estaba amedrentado, estaban convencidos que el ejército israelí tenía que ser un ejército pequeño y tecnológico, estaban convencidos también que se podía comprar al Hamas, o sea que si lo dejábamos trabajar a los palestinos de la Franja de Gaza, nadie iba a hacer un atentado contra aquel que te ha de comer. Y esta forma de pensar la impulsó y la defendió el ejército, que son los mismos generales que ahora están en el estudio explicando cómo ganar la guerra, fueron los patrones de la concepción. Y te explico todo esto porque lo que hemos demostrado en esta guerra es que nuestros soldados son mucho mejor que los generales. Son los soldados los que quieren ir hacia adelante, son los soldados los que no van a permitir que se pare la guerra hasta que jamás deje de ser una amenaza, y son los soldados israelíes que a pesar de que hace un año que están en guerra, quieren ir al Líbano. Entonces, en relación a lo que presentabas antes, es verdad, uno podría llegar a pensar que las manifestaciones en Tel Aviv representan a Israel. No, representan 4 o 5 diputados. Es el valor de la gente que está manifestándose y está arropada por la prensa israelí. Pero el ciudadano israelí no quiere ceder ante las exigencias de Hamas. Entiende perfectamente que eso nos va a traer más problemas todavía. Y de algunos te dicen, ya cedimos cuando la prensa hizo campaña por Gilad Shalit. Liberamos a 1027 terroristas y a uno que liberamos fue el que te organizó todo el 7 de octubre. Ahora, la gente que salió a manifestarse y la prensa que apoyó el acuerdo por Gilad Shalit, ¿vos escuchaste que dijo que se equivocaron? Y que toda la concepción que tenían era errada, y que ellos se hacen responsables de toda la manija que le dieron a un acuerdo que también era errado? No lo vas a escuchar, porque si hay algo que la prensa no sabe hacer es pedir perdón. Ahora, al mismo tiempo, Gabriel, es cierto, más allá de esta descripción que vos haces, que hay por lo menos antes del 7 de octubre había un país muy dividido, y que la figura de Netanyahu efectivamente genera divisiones. Digo, eso se ve en las elecciones, digamos, con muchos años de la parálisis de alguna manera, de la necesidad de repetir elecciones, porque parecía que es imposible romper esa diferencia entre el bloque pro y anti Netanyahu. Digo, ¿eso no ves a esa división de alguna manera con capacidad de erosionar de alguna manera estos objetivos? Sí, totalmente, claro que lo veo. Lo veo, pero en el marco de otro fenómeno. Y el fenómeno importante, creo yo, que está detrás de todo lo que estás diciendo, es que estamos viviendo un cambio generacional en Israel. Israel fue fundada por una visión europeísta, ashkenazí, laica, y los focos de poder que te acabo de nombrar siguen teniendo esos patrones. Pero el israelí moderno es más religioso, más de derecha, más faradí también, o mezcla. Y esta gente que hasta ahora ha ganado las elecciones pero no gobierna, porque si el gobierno decide algo, viene la justicia y porque se le ocurrió a un juez anula una decisión, alguna de las cuales no tiene ni pies ni cabeza que las anulen. Te puedo decir varios ejemplos, pero lo que estamos viendo es un cambio de poder en donde una generación, o sea, una Israel segunda, pide paso al Israel tradicional. Y lo que estás viendo es que ninguno de los dos ahora parece empezar a ceder. Entonces los tipos que manejan la prensa no van a perder el poder. Lo que van a hacer es intentar agarrarse con fuerza al poder y se van a aliar con otros parecidos a ellos. Y es lo que está ocurriendo, creo yo, ahora. Gabriel, te hago una última pregunta. Como siempre es un placer escucharte. No quiero desviarme del foco en este punto jamás. ¿Cómo ves la evolución de ese conflicto ahora que incluso Israel está retirando algunas tropas para ir hacia el norte? ¿Qué ves posibilidad, digamos, de que haya una salida ahí que permita realmente la destrucción militar, por lo menos de Hamas? ¿Cómo ves también la posibilidad de que se termine resolviendo y encontrando y eliminando a Sinwar? Mira, creo los siguientes escenarios. El primero es que creo que si se llega a un acuerdo, si la presión física sobre Hamas es tan grande que Hamas acepta 6 semanas de tregua, liberar a 20, 30 israelíes en sus manos, y que Israel libere a 1000, por ejemplo,
de Hamás y que por un tiempo haya cese de fuego, creo que buena parte de los israelíes, entre ellos yo, va a estar de acuerdo, porque ante la posibilidad queremos que vuelvan la mayor cantidad de israelíes a sus casas, sabiendo que la mitad, por lo visto, no está con vida. Entonces, eso por un lado. Creo que se puede llegar a algún cese de fuego que recupere parte, pero lamentablemente jamás siempre se mantiene en sus 13. Se mantiene el hecho que ellos dicen: queremos 4 cosas. Queremos que Israel acepte que nosotros gobernamos la Franja de Gaza, queremos que Israel pare de disparar, queremos que Israel se retire y queremos que liberen a todos los presos. Esas 4 condiciones, los familiares de los secuestrados evidentemente están dispuestos a aceptarlos, pero la gran mayoría de israelíes no. Definitivamente no. Entonces, ¿cuánto no? Más del 60% en una encuesta de la única encuestadora que creo yo que es seria. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay un dilema, porque fíjate lo que ocurre. Entra ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entra ayuda humanitaria y jamás se la roba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La roba. Y lo que hace jamás es venderla a los palestinos de la Franja de Gaza a precios exorbitantes. Y de esa forma tiene más dinero que el resto. Y como tiene dinero, contrata a pibes que sean nuevos soldados a cambio de darle beneficios a sus familiares. O sea, ¿cómo rompes este círculo vicioso para transformar a Hamás en algo irrelevante? Porque al fin y al cabo lo que querés es que en la Franja de Gaza gobierne a alguien que no sea Hamás. Todo esto complica la situación. Yo lo que te digo para terminar es que creo que vamos a tener una guerra durante muchos meses más, y probablemente sea una guerra de baja intensidad, en donde con pocos soldados Israel entre, golpee y salga, y no le dé descanso a la dirigencia de Hamás, porque quizás la forma de debilitar a Hamás es golpearlo de forma continua y no de un solo golpe y con eso terminamos, porque ese tipo de acción hace que Hamás se reconstruya de forma muy fácil y muy rápido. Clarísimo. Gabriel Ventajal, la persona que hay que escuchar para entender lo que pasa en Israel y en Oriente Medio. Muchísimas gracias por este tiempo con Far West. Un placer. Gracias, un abrazo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. יפות עינייך כולי נמשך אלייך באווירה בירדת
חייתها עיר לילה וגם יום. את כל חושיך היא תטריד, אדוני לעצמה ואין לה איש. אם לך המזל לא עוזר, צא מזה, צא מזה, הכל עובר. אם לך המזל לא עוזר, צא מזה, צא מזה, הכל עובר. אם לא בא המזל מהר, לא נורא חבר, הכל עוד יסתדר. לפעמים הדרך ארוכה ואין זה בידך למצוא את מזלך. אם לך המזל לא עוזר, צא מזה, צא מזה, הכל עובר. אם לך המזל לא עוזר, צא מזה, צא מזה, הכל עובר. אותו המקום, גם אז גם היום, פגישה הראשונה, תחושה ישנה. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y aquí seguimos en este domingo contándote y hablando, conversando, pensando acerca de lo que está pasando hoy, focalizándonos en Oriente Medio, en Israel, en Líbano. Qué linda conversación que tuvimos con Gabriel Ventasgal, siempre se aprende mucho escuchándolo. Y él nos hablaba mucho de un personaje que es sin dudas el personaje de la semana, y es Hassan Nasrallah. Estamos hablando del máximo líder del grupo terrorista Hezbollah. Estamos hablando de una persona clave para entender este episodio de película increíble de contraterrorismo por el cual se hicieron detonar de forma simultánea miles de beepers el martes y miles de handys o walkie-talkies y otros sistemas de comunicación el día miércoles, matando a decenas de terroristas y dejando inhabilitados a muchos otros, ¿no? Bueno, Nasrallah, hay que decir que nació el 31 de agosto de 1960, barrio de Borj Hamoud, en Beirut, capital del Líbano, familia chiita. Líbano es un país complejo porque es un país donde conviven árabes y cristianos, o mejor dicho, conviven árabes que son cristianos y árabes que son musulmanes, pero además hay musulmanes que son chiitas, una de las ramas, la rama minoritaria dentro del mundo islámico, pero la rama a la que pertenecen prácticamente todos los iraníes, y la rama sunita, que es la más importante entre los árabes, y la que está presente de forma mayoritaria en el resto del mundo árabe. Y él era de una familia chiita, tiene un pasado y una niñez muy atravesada por la guerra civil que pasó el Líbano, sobre todo en los años 60, 70. Desde joven empezó a meterse en la teología islámica. Como sabemos, la teología islámica en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, mezcla y combina elementos de la religión con elementos de la política, con una visión
totalizante, de cierta manera, que es lo que ha dado lugar en muchos casos al integrismo y luego al islamismo, que en definitiva termina siendo a veces el motor de muchos episodios de terrorismo que hemos visto a lo largo del mundo. Hizo la escuela secundaria en la localidad de Tiro, empezó a meterse también en organizaciones políticas y a los 15 años se unió al movimiento Amal, que era un grupo islamista compuesto por chiitas, que esencialmente ya tenía la idea de hacer algo parecido a la revolución islámica que había hecho Irán en 1979. Claramente el éxito de esa revolución, el éxito del Ayatollah Ruhollah Khomeini para lograr convertir a un país que venía de décadas y décadas de acercamiento a Occidente, de occidentalización cultural, convertirlo en una república islámica, como hizo Ruhollah Khomeini, el Ayatollah, fue una fuente de inspiración para todos estos jóvenes que tenían ideas similares y que encima pertenecían a la misma rama del chiismo. En 1982, solo 3 años después de la Revolución Islámica, se da la Operación de Paz para Galilea, por la cual Israel se mete en Líbano, tratando de alguna manera que se ponga fin a la presencia de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, allí, es decir, la presencia de Arafat, en ese momento un Arafat totalmente involucrado con el terrorismo, todavía un Arafat muy lejano al de los acuerdos de Oslo de una década después, dispuesto realmente a acercarse a alguna solución pacífica. Y obviamente esa presencia israelí radicalizó en muchos casos a algunos de estos jóvenes, y Nasrallah decide ahí separarse de Amal porque no lo veía lo suficientemente radicalizado como organización, y forma parte de los fundadores del grupo Hezbollah, con una presencia muy fuerte de iraníes, de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, que muy rápidamente cooptaron a la organización, que le dieron forma, que le dieron sentido, que la armaron, que la entrenaron, que la prepararon para convertirse en uno de sus brazos armados. Y aquí Nasrallah fue un actor clave en coordinación directa con el Ayatollah Khomeini, y luego de su muerte en el 88 con coordinación con el actual Ayatollah y líder supremo Ali Khamenei. 1992 es un año clave porque es el año en el cual muere quien era en ese momento el jefe de Hezbollah, que era Abbas al-Musawi, y desde ese momento pasa a ser Nasrallah el jefe de la organización. Hay que decir, un poco recordando lo que nos decía Gabriel Bentajal, que en los años 2000, cuando de alguna manera Israel se va del Líbano, Nasrallah queda como una especie de héroe para todos los islamistas, para todos los que creen y que quieren la destrucción de Israel. Incluso la posibilidad que tuvo Hezbollah de sobrevivir a la guerra del Líbano de 2006, hasta aquí la única guerra abierta entre Israel y Hezbollah, que fueron 34 días, luego de que el grupo terrorista secuestrara a 2 soldados israelíes. Fue una respuesta muy fuerte de parte de Israel, pero donde Israel también sufrió algunas bajas. Eso es lo que le permitió a Hezbollah de alguna manera saber que tenía que tratar de evitar por todos los medios volver a una guerra con Israel, pero al mismo tiempo saber para Israel que también tenía sus costos este tipo de operación, y sobre todo lograr para Nasrallah conservar cierta aura de líder de alguna manera en capacidad de enfrentar a Israel. Ahora, es este Nasrallah el que decide, en coordinación con Irán, participar de los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel, y es el mismo que decide seguir atacando a Israel con distintos ataques periódicos, y es el que decide atacar de forma masiva y generalizada desde el día 7 de octubre. Y es el mismo el que dice, esto fue en un discurso en febrero de este año, que todos sus terroristas debían enterrar los teléfonos celulares, porque era muy grande y muy alto el riesgo de que Israel termine interviniendo esos teléfonos celulares. Y es él mismo el que ordena
comprar los beepers y comprar los handys o walkie-talkies que terminarían 5 meses después explotando en los oídos y en las cinturas de los terroristas, algunos de ellos muy importantes de este grupo. La mayor humillación que ha sufrido Hassan Nasrallah desde que en 1992 está al frente de esta organización, creyó que podía ser más inteligente que Israel, que podía engañar a las fuerzas de defensa de esta manera, utilizando tecnología más obsoleta, y terminó comprando un caballo de Troya. Vamos a un tema y enseguida volvemos. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. יש לי סיבה סתם לחייך בכל מקום וכל התווים בכל השירים הייתי רוצה להקדיש לו גם חיפשתי לי מילים כי רק הלב שלי קובע. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de repasar una breve historia del mundo. Quiero contarles, invitarlos a leer sobre, ya que estamos hablando de operaciones increíbles realizadas por Israel que parecen de película, que se interioricen sobre la operación Entebbe. Yo les voy a dar aquí algunas claves y ustedes después profundizan. Esto tiene que ver con lo que ocurrió el 27 de junio de 1976, cuando un avión de Air France es secuestrado por el Frente Popular para la Liberación Palestina, uno de los grupos terroristas palestinos de extrema izquierda, que terminan secuestrando este avión, lo llevan primero a Libia y después se lo llevan a Entebbe, ciudad en Uganda. En ese momento, el líder de Uganda era el brutal dictador Idi Amin, que les abre las puertas a los terroristas y les permite tener allí a los rehenes. Obviamente, muchos de ellos rehenes eran judíos. Son trasladados a una terminal antigua del aeropuerto y ahí son dejados justamente. Fueron divididos en dos grupos, obviamente por un lado los israelíes y judíos, por otro lado el resto. ¿Qué pedían los secuestradores? La liberación de 40 palestinos que estaban presos en Israel y 13 que estaban encarcelados en Kenia, Francia, Suiza y Alemania. Y amenazaban con matar a todos. ¿Qué es lo que hace Israel para liberar a esos rehenes? Una operación increíble que involucró el transporte de 100 comandos israelíes hasta Uganda. ¿Cómo se llevó adelante esta misión que contó con uno de sus comandantes, a Jonathan Netanyahu, el hermano justamente del actual primer ministro? Bueno, supuso justamente una operación en la cual llegaron en aviones Hércules C-130 en una maniobra en la cual se hicieron pasar por autos, llevaron autos Mercedes-Benz que se hicieron pasar por los autos que utilizaba el dictador Idi Amin, justamente aprovechando un momento en el cual se había ido del país. Es decir, le hicieron creer a los propios ugandeses que estaba llegando al país el dictador. Y así se acercaron justamente al lugar donde estaban secuestrados los rehenes y lograron liberar a 102 rehenes que fueron trasladados de vuelta a Israel. Una operación impactante, donde termina muriendo y convirtiéndose en héroe Jonathan Netanyahu, y que queda obviamente para la historia como una de las más espectaculares contra el terrorismo. Y con esta historia nos tenemos que despedir, ya estamos un poquito pasados de tiempo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias especiales a Romina Boyadjian, la jefa, la productora, la coordinadora de aire y mentora de este programa. Gracias como siempre al gran Chipi Coletti en la operación técnica, y les mando un gran abrazo. Hasta el próximo domingo. Chau. Acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos
que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes. taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.